para situar el punto en el que nos movemos los artistas, voy a hacer una diferenciación entre lo que puede ser la lingüística de Saussure y, por ejemplo, la filosofía de Charles Peirce. ¿Por qué? Porque la lingüística lo que hace es estudiar lenguajes ya creados, qué elementos tiene, su sintaxis, etc. Mientras que con Peirce nos situamos en el terreno de cómo surgen esas hipótesis, cómo el ser humano tiene capacidad de crear lenguajes. Y si profundizáis un poquito en esto, esa es la virtud que diferencia al hombre del animal. La capacidad que tiene de poder desarrollar lenguajes y comunicación. Y ahí es donde demuestra pues tener unas neuronas más que el animal. Entonces, algo que parece muy poco importante, sin embargo, define todo lo que son las actividades y las relaciones humanas, no ya del arte, sino de cualquier actividad en la sociedad. Entonces, en la comunicación visual, en la producción de imágenes creativas, con independencia del medio artístico que se utilice, que sea fotografía o incluso sin intenciones artísticas en el mundo del diseño o en la pintura o incluso en la producción de imágenes no estáticas, vídeos, cine, etcétera, siempre vamos a contar con unos elementos comunes que son los que se van a articular para producir y transmitir informaciones. Estos elementos son, por un lado, lineales, que pueden ser el punto, la línea. Luego tendríamos que valorar lo que es el mundo del tono, el claroscuro, blanco, negro con los grises. Luego tendríamos en cuenta lo que es el color, que el color siempre irá unido también a la forma, una vez que tome materialidad en cuanto a contorno o aplicación, y la textura. Y de las combinaciones de estos 5 elementos resultará cualquier tipo de imagen en cualquier medio. Y la manera de combinarlas en el plano nos producen distintas informaciones que pueden ser desde la abstracción a la estimulación de espacio, volumen o incluso en los lenguajes muy realistas pues la sensación de tridimensión desde el plano. Y ya veis que en el arte hay una gran cantidad de estilos, pero podríamos definir 2 grandes campos. Por un lado, estos elementos que hemos citado se pueden articular y relacionar con una autonomía entre ellos que no esté representando nada, digamos, no referenciales, entraríamos en el lenguaje de la abstracción. Y por otro lado, los podemos relacionar de manera que nos informen de nociones figurativas. Dentro de la figuración habrá posibilidades muy diversas, que pueden ser pues, pinturas muy estructurales y esquemáticas, realismos, hiperrealismos, surrealismos, pero ahí podríamos meter en ese gran saco todo aquello que, cuando los elementos visuales se relacionan, nos estimulan algo de la realidad o del imaginario. Y en la abstracción también podríamos hacer subcatalogaciones de lenguajes, ¿no? Pues podríamos hablar de abstracción geométrica cuando pues, hay módulos y elementos geometrizados, o de informalismos cuando hay trazos gestuales, abstracción lírica, unos informalismos que no nos referencian a nada y nos estimulan sensaciones de velocidad, de acción o incluso de espacios indeterminados, ¿no? Y esos dos campos podrían incluir a todo tipo de producción y de imagen de una manera resumida. No hay más que ir para la historia del arte y ver cómo los historiadores y los críticos han ido clasificando los distintos estilos y movimientos según lo que representan, ¿no? Y para más complejidad,
podríamos entender que hay un campo híbrido, que utilizando los elementos para hacer algo figurativo, también te presenta características de combinaciones y articulaciones de la abstracción. O imágenes que, siendo abstractas, pues en algunas partes estimula consciente o inconscientemente, digamos, propiedades de la tridimensión o de referentes de la realidad. Y a partir de aquí, ahora podríamos intentar definir qué es arte, qué es diseño, las distintas funciones. El diseñador, a la hora de ser creativo en la producción de imágenes o de combinar lenguajes diferentes como el visual y el textual para producir de una manera sintética informaciones generales, logotipos, etcétera, pues no pretende hacer una obra de arte, pero ya entramos en unas barreras de definir qué es arte o no es arte, porque un buen logotipo genial también se puede considerar que es una obra de arte, y viceversa. Una obra de arte, bueno, pues según cómo transmite las informaciones, pues a lo mejor a un señor no le llega a emocionar, que es lo que pretende con el arte, pero sin embargo está cumpliendo unas funciones informativas que pertenecerían al campo del diseño, ¿no? Entonces, el objetivo casi lo marca en la pretensión de lo que quieres hacer al momento de crear o utilizar imágenes como comunicación, ¿no? Hoy día, pues yo tengo la ilusión de que cuando pinto también, bueno, quiero seguir aprendiendo e investigando, ¿no? qué es y cómo funciona el mundo de la comunicación visual desde este terreno de la pintura. Entonces, en mi nivel personal, estudié qué era textura occidental, que le tomó el cuerpo de una tesis durante muchos años, sus aplicaciones para estimular volumen y espacio. Luego salté a utilizar la pintura para plantear nociones de trayecto y recorrido visual, y durante otros años desarrollé también una serie de obras que mostraban las cuestiones de proceso de cómo se crea una obra y sus informaciones, y cómo se crea un lenguaje a lo largo de unas obras a través de obras que tengan un largo periodo temporal. Y finalmente, con lo que me encuentro ahora es pues con la necesidad de plantear desde el terreno experimental y llevado al discurso de qué es composición. Nosotros, pues todo el mundo habla de composición de una manera un poco alegre, me gusta esta composición, me parece muy buena, compone muy bien, pero composición es algo muy objetivo y está lleno de unos contenidos analizables y que van mucho más allá que la perspectiva, por ejemplo, con lo que la aborda Rudolf Hagen desde la psicología de la forma, con sus teorías del poder del centro, ¿no? que es bueno, pues una visión parcial de interpretar qué es composición desde un campo, ¿no? que mezcla psicología y fisiología de la percepción, ¿no? y arte. Entonces, la manera en que nosotros vamos abordando las cuestiones de crear comunicación visual, podemos decir que son semióticas. Nos remitimos otra vez a lo que os he contado antes de la diferencia, ¿no? Lingüística, Saussure, Peirce, semiótica. Y puesto que nuestro lenguaje es experimental, viene de la práctica. Y el análisis es práctico. Experimentación quiere decir análisis práctico. Otra cosa es que, como cualquier otro investigador, un científico, un médico que descubre un virus o tal, lo lleves también al terreno de la palabra para compartir esos conocimientos, pero lo producido está hecho en el nivel práctico, en el nivel visual, en la propia obra. Entonces, os voy a traer ahora y vamos a utilizar una cuestión procesual sobre una obra. Mira, aquí tenéis una de las pinturas más populares del siglo XX, que son Las señoritas de Avignon de Picasso, pintado en 1907. Según expertos, historiadores del arte, críticos, etc., consideran que aquí arranca
la pintura moderna, y cuando lo dicen es por algo. Nosotros lo que estamos viendo es un cuadro que se ven unas señoritas, un espacio un poco indefinido y tal, y dices, ¿y por qué está revolucionado este cuadro? Bueno, pues porque su composición, por un lado, tiene encubierto contenidos de la pintura clasicista que Picasso dominó en la juventud, aunque un poco encubiertos, y por otro lado, él ya de manera inconsciente, más que consciente, por su deseo de innovar, buscar un lenguaje diferente, de dar algo a la pintura, porque era muy trabajador y muy osado en pintura, hay zonas del cuadro que nos muestran una autonomía de los elementos plásticos. Entonces tú coges la nariz de la quinta señorita o de la cuarta y tiene una serie de trazos y rayas que, aparte que el conjunto distorsione la referencia de una realidad y ya muestra que es parte de una realidad pero no la copia, pero tampoco ha llegado a la abstracción, sin embargo empiezan a tener una presencia como elemento autónomo abstracto. Entonces es un poquito lo que hemos dicho antes, pues empieza a ser híbrido. Es una pintura que corresponde al campo figurativo, no es realista, pero presenta con tanta evidencia las relaciones de los elementos formales, punto, línea, tono, trazo o color, en sí mismos, con un valor expresivo que funciona y nos comunican cuáles son los elementos de la pintura de manera independiente a que esté representando. Entonces, estos elementos, digamos que él hace una práctica semiótica, pues yo me atrevería a decir, sin saber que está haciendo semiótica, pero como estamos en el terreno experimental, por una serie de coordenadas de ir evolucionando, una serie de contextos que debo destacar en las reuniones de Arthur Stein y destacar sobre el cuadro de Cézanne de las bañistas, y decir, aquí está Picasso, y por una serie de motivaciones, de cuestiones personales que necesita contar, pues por ejemplo, que de su personalidad cosifica a la mujer, gira a 180 grados la cabeza de esta mujer, es capaz de hacerlo cuando nadie lo había hecho en la historia del arte, pero ¿por qué? Pues porque le funciona mejor para que la composición sea dinámica. Él pretende una composición que tenga mucho movimiento y que no esté anclada a la tradición de la espacialidad de volumen y espacio con sentido fotográfico tridimensional, ¿no? Y bueno, pues todos esos elementos también se van secundando en otros, y dices, bueno, la distorsión de la forma de la sandía, una sandía al cortar sería recto, pero él lo hace en media luna porque le da más movimiento. Bien, en este cuadro nos va mostrando que él es capaz de utilizar la realidad y transformarla para conseguir una composición que él pretendía que fuera muy dinámica, es decir, en el que el espectador no termina de parar en un punto del cuadro, va saltando de uno a otro, pero sobre su superficie. Y no quiero decir dinámica en el sentido de, dentro de las vanguardias del futurismo, un Marinetti o un Bala que duplica módulos de algo referencial para contarnos con una duplicación la sensación de movimiento de algo mediante la representación, sino un dinamismo topográfico, es decir, la vista va saltando sobre el plano de un lado a otro. Quizás la parte de menos movimiento sea la espalda de la quinta señorita, pero la articula con este ángulo y distorsionando la cabeza, dándole 180 grados, de manera que, bueno, no recupera el movimiento en todo el cuadro. Entonces, este cuadro, bueno, pues igual que él pudo utilizar, estudiar luego algunos cuadros de Velázquez, ¿no? Pues a mí me está sirviendo de excusa para, a partir de esta obra, hacer bocetos y cuadros que van desmenuzando desde el nivel experimental, desde la propia obra, cómo ha ido construyendo estas informaciones, ¿no? Entonces, en un momento dado, bueno, yo he estado con galeristas que dicen, bueno, tú dedícate a dar clases y tal. Bueno, yo creo que es perfectamente compatible investigar cómo funciona la creación de informaciones visuales con ir produciendo obras que emocionen.
La tan famosa emoción, a fin de cuentas, no es más que, bueno, pues algo emociona porque es una información nueva que recibes y te golpea los sentidos.